hablando del matrimonio. El matrimonio es una de las bases fundamentales en la Escritura y es una base fundamental de cualquier sociedad. Cuando usted estaba en la primaria, los que son de contemporáneos conmigo, lo primero que decían a unos estudios sociales en el libro es: la familia es la base de la sociedad. Así comenzaban los libros de sociales. Porque la familia es lo que sostiene a una sociedad. Y dijimos que íbamos a hacer una diferencia entre la gente común y corriente y los hijos de Dios. El matrimonio es la unión de un creyente con una creyenta en el Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar de las personas que Dios casa. Ya hablamos del término, lo que Dios unió, y hablamos del término que Dios no está uniendo a todo mundo. Dios une a ciertas personas y une a sus hijos. Acuérdense que la Biblia nos marca a nosotros desde Caín y Abel dos clases de personas: los hijos de la simiente de María, fíjense, en este caso iba a ser María más adelante, y la simiente de la serpiente. Y desde ese momento está Caín y Abel. Y usted ve ahí cómo hay dos familias en la faz de la tierra. Pero Dios solo casa a sus hijos. No puedo decir más porque aprendimos esa situación. Entonces dice: en el Señor Jesucristo, para los hijos de Dios se casan para que puedan juntos glorificar a Dios cumpliendo con la misión de vida. Entonces nosotros nos casamos con un propósito, el propósito de juntos, de servir a Dios de una mejor manera. Y dijimos que parte de hablar del matrimonio era hablar del divorcio. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Y hemos venido hablando desde el Antiguo Testamento. Entonces vimos que, aunque es un tema difícil, la Biblia nos da a nosotros mucho entendimiento acerca de este tema. Y hoy terminamos de ver entonces el tema desde el punto de vista de la iglesia. Ya vimos entonces lo que tiene que ver con los motivos y los derechos del divorcio bajo la ley de Moisés. Y dijimos que la ley de Moisés permitía a las personas divorciarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una pintura que hace no sabe. Porque Dios se iba a divorciar de su pueblo. Entonces Él no puede prohibir algo que Él mismo va a hacer. Y vimos cómo en Jeremías Dios se divorcia del pueblo y la nación. Después vamos al divorcio en los tiempos de los 4 evangelios, que es donde las personas sacan las enseñanzas. Mateo 19:19, el que se casa con la divorciada adultera y todos esos malos entendidos. Y hablamos entonces y vimos una vez más dónde comienza el Nuevo Testamento. ¿Dónde comienza el Nuevo Testamento? Después de la muerte de Cristo. Después de la muerte de Cristo. Entonces todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Cristo, Gálatas 4:4 lo dice, que Jesús nació de mujer bajo la ley. Él todavía estaba bajo el sistema antiguo de la ley, pero cuando Él muere, Hebreos dice que es necesario que el testor muera para que haya una nueva oportunidad de un Nuevo Testamento. Por eso, de la muerte de Cristo para acá, es que nosotros entendemos que hay un nuevo sistema. Ese nuevo sistema se llama el Nuevo Testamento. Y entonces hablamos acerca de una figura. La figura que encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 32, donde nos da la figura de Jesús y la iglesia. Entonces esa figura es la que debe permanecer en la familia cristiana. Y decíamos dos principios importantes. La esposa es un cuadro de la iglesia en su relación con el Señor Jesucristo. Y el versículo dice de esta manera: así que como en la comparación, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? La mujer debe estar ¿qué? Sujeta. ¿Por qué? Porque es una figura. La iglesia está sujeta a Cristo. Así las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y usted me dice: si usted no conoce el marido que yo tengo. Le digo: aquí bien fácil, ¿quién lo escogió? Miren, señoritas, quien más pierde en un matrimonio es una mujer.
Lo que pierde la mujer es su autonomía, porque le va a dar al varón. Mire lo que dice ahí: se debe de someter a su marido ¿en qué? Todo. Cuando es soltera, no se debe de nadie, pero si es casada, sométase a su esposo. ¿Se dan cuenta? ¿Quién pierde más? El hombre gana, porque alguien sobre quién va a tener autoridad, pero la mujer pierde. Por eso cuando yo doy consejería prematrimonial siempre le digo a la muchacha, y cometo este error porque la muchacha está loca, ¿verdad? Las hormonas andan. ¿Te das cuenta que ese es el que te va a mandar? ¿Te das cuenta que ese es el que te va a decir si sí o si no? Y como está enamorada, ay, sí. Enamoramiento, ¿verdad? Pero cuando vienen los problemas, dicen, pastor, pero ¿quién se consigue ese pillo, pues? No fue usted. Y no, yo le dije, pues, piénselo. Porque la mujer es la que más pierde. En el momento que la mujer dice sí, perdió su autonomía. Pero el hombre, dice la Escritura, el marido, se volviendo a predicarle lo mismo, el marido es un cuadro de Cristo en su relación con la iglesia. Y nos lo dice entonces el pasaje: maridos, amad a vuestras mujeres. Y he encontrado a creyentes que me dicen, mire, es que a mí no me criaron así. Pues qué pena, ¿verdad? Porque desde el momento que usted conoce a Cristo, su tarea es amar. Su trabajo principal en el hogar es amar. Ahora a veces por amor a nuestros hijos también les damos eso. Y a veces por amor a la esposa tenemos que enfrentarla. Es amor. Es amor. Dice, amad a vuestras mujeres. Y aquí está otra vez la comparación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De eso hablamos entonces la semana pasada. Hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. Y hemos aprendido que dentro de las 21 leyes de hermenéutica para la interpretación de la Biblia, hay un principio que es el principio de la plena mención. La plena mención es un pasaje donde me arroja mucha luz acerca de un tema. Pues 1 Corintios 7 es el pasaje de plena mención acerca de las relaciones matrimoniales. Yo le di la tarea a usted de leerla, no sé si alguno lo leyó, pero si no, aquí vamos a ver por lo menos algunos versículos por asuntos de tiempo. Primero que nada debemos leer otra vez el mandamiento que Dios le dio al marido y a la esposa. Acuérdense que Dios da un mandamiento en relación al divorcio. Dice, pero los que están unidos en matrimonio. Ahora, ¿para quiénes es esta verdad que Pablo va a decir? Para los que están unidos en matrimonio. Mando, no yo, sino el Señor. ¿Este mandamiento es de parte de Pablo o de parte de Jesús? De parte de Jesús. De parte del Señor. Entonces dice, que la mujer no se separe del marido. Ese es el mandamiento del Nuevo Testamento. No se separa. Y entonces dice, y si se separa por alguna circunstancia, ¿qué dice? Quédese sin casarse. O reconcíliese con su marido. Pero que no se separe de su marido. Y el marido no abandone a su mujer. Ahora voy a explicar porque aquí todavía tenemos muchas cosas que decir acerca de nuestra dispensación de la iglesia. No hay ningún derecho de divorciarse en el Nuevo Testamento. No hay ningún derecho de divorciarse. Un divorcio sucede ¿cuándo es que una persona piensa en el divorcio? Cuando la pareja no quiere obedecer a Dios y someterse a esa autoridad para vivir como Él manda. Entonces siempre tiene que haber uno que dice, no, yo me quiero divorciar. Siempre va a haber uno. Entonces dice la Escritura, el que se quiere divorciar regularmente quiere vivir ¿qué? Como él quiere. No se quiere someter a la palabra. No se quiere someter a la Biblia. Aún no hay derecho, dice, de divorciarse en el Nuevo, aunque no hay derecho de divorciarse en el Nuevo Testamento, sí hay derecho de casarse otra vez después de divorciarse.
Chame. Mire, pues se lo voy a explicar poquito a poquito. Aunque no hay derecho de divorciarse, el Nuevo Testamento dice no deje, no deje. Sí hay derecho de casarse otra vez después de una separación. Por muerte del esposo o la esposa, o por un divorcio. Se lo voy a explicar. Si usted no leyó, anda engañado, si no leyó 1 Corintios 7, ¿verdad? Entonces dice, 1 Corintios 7, versículo 8 y 9, digo pues a los solteros, los quienes sí se pueden casar, los solteros, digo pues a los solteros y a las viudas, ¿quiénes sí se pueden casar? Solteros y las viudas. ¿Quién puede tener un segundo matrimonio? Soltero va a tener uno. El soltero solo tiene uno. Pero ¿quién sí tiene derecho a volverse a casar de nuevo? La viuda. El que es viudo, ya sea hombre o mujer. Entonces dice aquí, las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, solteras. Pero si no tienen el don de continencia, el don de tener relaciones sexuales, cásense. Pues es mejor casarse que estarse ¿qué? Quemada. Entonces cuando usted dice, es que no, yo no puedo vivir sin una vida sexual, entonces la Biblia les dice, les recomienda, cásese pero no peque. Hay salidas para que usted pueda satisfacer sus impulsos y sus deseos sexuales. Entonces, viudas sí, solteros. Pero segundos matrimonios, viudos. Dice 1 Corintios 7. Ahora, Romanos capítulo 3, que usted también lo va a escuchar en la boca de algunos, se lo voy a explicar para que usted entienda el contexto. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a los que conocen ¿qué? La ley. ¿Los que conocen qué? La ley. ¿De qué va a hablar entonces? De la ley. De un asunto de la ley. ¿Nosotros estamos bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Entonces lo que va a hacer aquí nos va a dar una explicación basada en la ley para que entendamos el proceso de la gracia. Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste Vive. mientras yo estoy vivo, ¿qué tengo que hacer? Dice Pablo. En el Antiguo Testamento, en el sistema de la ley. ¿Qué tengo que hacer yo si estoy vivo? Enseñorear. Tengo que obedecerla. Pero cuando me muero, soy libre de la ley. ¿Por qué? Porque me morí. Y entonces dice acá. Eso es lo que Pablo está, el argumento de Pablo es este. El hombre está sujeto a la ley mientras vive. Porque la mujer, entonces aquí va a poner el ejemplo. Este es un ejemplo, no es un mandamiento. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste Vive. igual que lo que está diciendo acá. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, ¿quién sí se puede casar? La viuda. Una viuda. Entonces, mira acá. Así que, si en vida del marido, aquí no es viuda. Aquí no es viuda, miren. Si en vida del marido, el marido está vivo. Se une a otro varón, si su marido está vivo, entonces dice, será llamada adúltera. Pero no está hablando del divorcio, está hablando de qué. De adulterio. El marido está vivo. Adulterio. Ella no se ha divorciado. Ella vive con el marido, pero tiene una relación extramatrimonial. ¿Cómo es llamada ella delante de la Biblia? Adúltera. Pero no es marido. ¿Ya se da cuenta? Entonces dice, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de estar sujeta a su marido, de tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Entonces, ¿cuándo una mujer o un hombre se convierten en adúlteros? Cuando vive la pareja. Adúlteros. ¿Cuándo yo cometo adulterio? Cuando mi esposa está viva y yo no he hecho una de las dos cosas. O ella no ha muerto o yo no me he. Acuérdense que hemos dicho que el divorcio termina una relación. Para Dios es así. Él terminó con Israel.
dejó a Israel, abandonó a Israel y se reconciliará con Israel en el tiempo de la tribulación. ¿Preguntas, hermanos? ¿Por qué? Después de esto ya no voy a volver a tocarlo. ¿Verdad? Entonces, este es el mismo pasaje, solo que en la Nueva Traducción Viviente. Usted sabe que esta traducción me encanta. Ahora bien, dice, es la misma lectura, solo que con otra traducción. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está? Por ejemplo, Reina Valera no me dice por ejemplo. Aquí dice por ejemplo, porque es un ejemplo que me va a dar de cómo la ley hace a una persona. Y entonces dice, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él vive. Pero si él muere, la ley del matrimonio ya no se aplica a, porque es viuda. Así que mientras su marido vive, ella comete adulterio si se casa con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de la ley. No comete adulterio cuando se casa de nuevo. ¿Está bien? Así que si su papito o su mamita se muere y su papito y su mamita quieren volverse a casar, no están cometiendo pecado. No están mal ante Dios. Ellos cumplieron hasta la muerte. Y ahí se acabó el pacto. Porque hay hijos que se pelean con los papás. No, la Biblia dice se acabó el pacto. ¿Te puedes volver a casar otra vez? La Biblia, Dios lo permite. En segundo lugar, los que se han divorciado también tienen derecho otra vez a casarse. Es lo que dice la Escritura. 1 Corintios 7:15. Yo le dije que aquí estaba la información principal. Pero si el incrédulo se separa, ¿quién es el que se quiere separar? El incrédulo. ¿Quién es el que se quiere separar? ¿No? Ahora, ¿hay alguna diferencia entre el incrédulo y el inconverso? ¿Quién es un inconverso? Alguien que no ha tenido una conversión a Cristo. Pero ¿quién es un incrédulo? Bueno, démosle acá. Un divorcio sucede porque por lo menos uno de los dos de la pareja es incrédulo. O sea, no quiere creer a Jesucristo ni a la palabra de Dios. Entonces, no dice el pasaje que él es un inconverso, dice que él es un incrédulo. Ahora, ¿hay creyentes incrédulos? Sí. ¿Hay creyentes que no se quieren sujetar a la ley de Dios? Levanten la mano. Porque uno cree solo aquello que practica. Porque me conviene. Si no lo practico, no lo creo. Si usted dice hay que perdonar, pero no perdona, esa sección de la Biblia, esa sección de la Biblia, usted es un incrédulo. Ahora, por supuesto, los inconversos son incrédulos. Pero la Biblia dice que los santos, los salvos, incluyendo a los creyentes, a los cristianos, pueden también ser incrédulos cuando se trata de no creer en la palabra. Tendría que ir ya por la mitad. Bueno, pongamos el versículo. Preste atención. Luego dijo a Tomás, nuestro Señor le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela a mi costado. No seas que, Incrédulo. sino, Creyente. ¿qué era Tomás? Incrédulo. Incrédulo, pero ¿era qué? Creyente.
Ya se lo puse complicado, ¿no? Así es como se interpreta la Biblia, hermanos. Pues como dice ahí, incrédulo son todos aquellos que muchas cosas de ustedes, muchas cosas nosotros no creemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque no las practicamos. Desde el momento que usted no lo practica, no lo cree. Si lo creyera, lo practicara. Y entonces, ¿qué pasa acá? Hay creyentes que creen muchas otras cosas, pero hay pasajes que no creen. Entonces, cuando estamos hablando del divorcio, y usted confronta a un creyente y le dice: lo que tú estás haciendo es pecado, lo que tú estás haciendo es en contra de Dios, y él sigue con su misma postura, ¿qué me dice? Es incrédulo. No es que no sea creyente, no es que no crea en Cristo, es que en esa sección de la palabra es que incrédulo. Entonces, si nosotros vemos esto, podemos entender. Entonces, 1 Corintios 15:7, que nos habla acerca del incrédulo, no se trata únicamente de los inconversos, de los que no conocen a Dios. Se puede aplicar a los matrimonios de los cristianos, aunque en el momento del divorcio, uno de los dos se hizo incrédulo porque no quería someterse a Dios y a obedecer. Entonces, cuando el pasaje dice que hay personas que se casan o que no se casan y tiene que ver con la incredulidad, no necesariamente tiene que ser porque hay un matrimonio mixto. Muchas veces los dos son creyentes, pero en esa parte de la escritura, ¿qué dice? No creen. Entonces la Biblia los trata como ¿qué? Como incrédulos. Bueno, espero que me acompañen porque si no se le complica más adelante. Según Apocalipsis 21:8, los incrédulos son también, los inconversos son también incrédulos, como nos dice 1 Corintios 7:15. Se puede aplicar al matrimonio de un hijo del diablo y de un hijo de Dios. También puede ser que estemos en yugo de un inconverso y un cristiano, o de un inconverso y un cristiano. Estamos hablando también de que puede ser de una persona que sí, definitivamente no cree en el mensaje de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, aquí se está hablando de quiénes, de los inconversos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí sí no podemos pensar que es un creyente incrédulo. Aquí necesariamente es un inconverso que no cree. ¿Por qué? Porque será lanzado al lago de fuego. Ese versículo de 1 Corintios 7:15 también dice que el hermano o la hermana, la persona que fue dejada, porque uno es el que quiere divorciarse, no está sujeta a servidumbre en este caso. Miren lo que dice el versículo y presten atención. El versículo dice así: pero si el incrédulo se separa, es que el que no quiere obedecer la voz de Dios se separa, no es el creyente el que se separa. Entonces, ¿qué recomendación de la Biblia? Si mi esposa es creyente, pero ella endureció su corazón a la voz de Dios y no quiere obedecer el mandamiento de Dios de permanecer hasta la muerte, entonces dice Dios, si ella se quiere separar, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Aquí separarse es divorciarse. Entonces dice sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso. Ahora, vivir en un hogar donde alguno de los dos ya endureció su corazón no es fácil. Discusiones, malos entendidos,
dificultades, y dice el Señor, yo no voy a meter a un hijo mío a tal circunstancia. Yo no voy a meter a mi hijo a que sufra, y lo que dice él, a tal servidumbre, porque está sujeto a una ley, no puede zafarse de ella. Yo no puedo meter a mi hijo en tal servidumbre, dice. Y me dice acá, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué debe de imperar en mi corazón, a mí, que me están dejando? La paz. Y si la persona con que yo estoy viviendo no me produce esa paz por la dureza de su corazón, ¿qué dice la Escritura? Sepárese. Porque Dios no lo va a obligar a usted a tal servidumbre, a que usted viva entonces día tras día sufriendo y llorando. No, dice Dios, si Él se quiere separar, no salga de ti. Él se quiere separar, sepárate. Si tiene alguna pregunta, vaya anotándola ahí. La gran equivocación en cuanto al divorcio en nuestros días. ¿Por qué digo equivocación? Porque muchas personas no interpretan la Escritura como debe de ser. Inciso A. Muchos hoy en día quieren enseñar que si uno se divorcia, tiene que quedarse eunuco el resto de su vida. Si se casa otra vez, dicen ellos, están cometiendo ¿qué? ¿En dónde se basan? Mateo 19, cuando Jesús dice, el que se casa con el hombre, adultera, y el que se casa con la mujer, adultera. Así que 4 se van a tener problemas, ¿verdad? Porque no hay salida. Acuérdense que hablamos del principio que el Señor está usando ahí de poner la ley más pesada sobre los fariseos. Y estamos hablando de una interpretación antiguo testamentaria, aunque está en los evangelios. Inciso B. El pasaje que más a menudo se usa para sostener esto es Mateo 19, aquí es 19. Pero ya hemos visto que este versículo forma parte del Antiguo Testamento y no es de una doctrina entregada directamente a la iglesia. Es una forma de ver cómo Jesús, como Dios, veía la ley cumpliéndose en su pueblo Israel. Eso sería también una dura servidumbre, dice, como Pablo menciona en 1 Corintios 7:15. Porque la Biblia dice que el incrédulo, sea bien un cristiano incrédulo o un inconverso incrédulo, se separa. Sepárese. El hermano o la hermana creyente en tal situación no está sujeta a servidumbre. Está libre. Él no falló. Entonces, como él no falló, él está ¿qué? Libre. Y Dios no quiere someterlo a ¿qué? A tal servidumbre. Entonces dice acá, porque Dios nos llamó a vivir en paz. Dios quiere que los hogares sean ¿qué? El reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia, donde los hijos pueden ver cómo mamá y papá están en desacuerdo en algunas cosas. Porque como dijo la esposa de Vicky, si los dos están de acuerdo en todo, dice, uno de los dos está de más. Los dos piensan igual, entonces uno que se muera y el otro que quede vivo. Entonces, cuando usted entonces tiene esa situación donde vive en un ambiente donde papá y mamá se sujeta y papá ama, entonces nosotros tenemos la imagen de lo que Dios espera para cada hogar. Pero como no todos los hogares viven esta bendición, entonces ¿qué hace Dios? Da una salida para la persona a quien se le defraudó, no para el que defraudó. La única condición que Dios pone, si un cristiano quiere reanudar su vida otra vez, es casarse con
cristiano. 1 Corintios también nos lo dice, 1 Corintios 7. Libre es de casarse con quien quiera, libre. Ahora dice aquí la palabra, dale otra hija, con tal que sea, porque Dios no puede meterlo a tal servidumbre. Entonces le da ¿qué? Libertad, por una sencilla razón. Él no falló al pacto. Él no falló al pacto. Entonces él no puede vivir una servidumbre por la culpa de un segundo. ¿No se dan cuenta? ¿Cómo es el Dios suyo? Al que le va duro es al que quiere liberarse, no al que le están haciendo hermano. Porque entonces cuando usted dice, no, es que si usted se divorcia, no, si el hermano tiene que aguantar una infidelidad, o el hermano tiene que aguantar, no, dice Dios, yo no quiero que vivan así. Yo quiero que ustedes vivan en paz. Y para esto entonces vamos a dar una salida. Si tú fuiste fiel a tu pacto, tú tienes la oportunidad de casarte. Si tú fuiste infiel a tu pacto y te casas, serás adúltero toda tu vida. ¿Por qué? Porque falló. ¿Por qué? Falló el pacto. El testimonio entonces de la totalidad de la Escritura es claro. El divorcio termina con el matrimonio. Media vez uno se divorcia, ya no tiene uno relación de ninguna manera con la otra persona. El divorcio puede ser permitido como en el Antiguo Testamento, prohibido como en el Nuevo Testamento, y esto no cambia el hecho de que termina un matrimonio, dejando libre a uno, que es el que no falló, para volverse a casar. Es libre y en paz, como que si nunca hubiese estado casado. Así es Dios. Porque Él no quiere que usted viva tal servidumbre, que usted no viva un infierno toda la vida en su hogar, en su relación matrimonial. El divorcio entonces, el que divorcia a su pareja es el que peca. Porque dice, si él quiere divorciarse, divórciate. Entonces dice acá, el que quiere divorciarse es el que peca. Bien sea el marido o bien sea la mujer, el que quiere divorciarse. El que queda divorciado no peca, pero sí sufre las consecuencias del pecado de su mujer o de su marido. Pero Dios no quiere que siga sufriendo consecuencias. Dios no quiere que siga en ese martirio. Entonces, ¿qué hace Dios? Tú que no fallaste, tienes la oportunidad. Porque tú has probado que eres fiel. Entonces, hagamos de cuenta que se murió tu mujer. Empecemos de nuevo, dice Dios. Empecemos otra vez. 1 Corintios entonces dice, 27-28, ¿estás ligado a mujer? ¿Estás casado? ¿Qué dice? No procures soltarte. Si está casado, procure vivir hasta que la muerte lo separe. ¿Estás libre de mujer? ¿Verdad? Aquel que se divorcia, vimos que quedaba libre. Dicen, si estás libre, porque tu cónyuge quiso irse con otro, estás libre. No procures casarte otra vez. No aprendiste la lección, la primera lección. El término libre abarca el divorcio. No está sujeto a servidumbre. El hermano es libre. Eres esclavo por la ley, eres esclavo de la palabra que había dado. Pero en el momento que la persona falla, a él le devuelven su palabra, que comience de nuevo. Abarca también la muerte del marido o de su esposa. Entonces él queda ¿qué? Libre para casarse. Entonces sigue diciendo el versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, dice, ya sea el que se divorció y se casa, o la doncella y se casa, pero los tales tendrán aflicción de la carne.
Y yo les quisiera evitar este problema. Pablo dice, no es fácil estar casado. No es fácil vivir con una persona muy diferente a usted. No es fácil que usted no siempre tenga la razón. No es fácil. Entonces, yo les quiero invitar a ustedes un problema. Pero si ustedes quieren, dicen, cásense. Al fin y al cabo no están en pecado. Media vez sea por un creyente. Lo mejor, por supuesto, es no procurar casarse, porque podrá servir mucho mejor el Señor. De una manera, antes que pongan el versículo, cuando yo leí este versículo me quedé ahí y ¿qué pasa entonces en la iglesia? Dije yo. Miren lo que dice el versículo. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero, ¿cuántos solteros tenemos acá? Levanten sus manos los solteros. A mí no les da pena, El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar a Dios. ¿Quién debe tener más deseos, más ganas de servir al Señor según la Escritura? El soltero. Yo me quedé ahí, no sé si reír, llorar, ya me tiraba yo al segundo piso de la casa, no sé qué iba a hacer. Señor, ¿y esto? ¿Pasa en alguna iglesia esto? Le pregunté yo. ¿Que los solteros tienen tiempo para servir a Dios? Jóvenes, ¿qué están haciendo con el mejor tiempo de su vida? ¿Qué están haciendo con el mejor tiempo de su vida? Miren, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero ese no es el tema, dígame usted, tiene razón. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, ¿qué dice ahí? Si te casas, bueno, busca trabajo, pues. Queda de comer. Cuando la esposa te diga, quiero uno de mis zapatitos, pues tienes que cumplirle, pues. Sí, ¿me entiendes? Dice, el soltero no va a tener esas penas. Pero si tú te quieres casar sin tener esas penas, está bien. Entonces dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo tenerle la comida lista al marido, de cómo plancharle, de cómo lavarle, de cómo arreglar la casa. Esas preocupaciones no las tiene una doncella, dice. Ella tiene tiempo para servir. Y entonces, dice acá que hay personas, entonces, que uno puede, por supuesto, procurar no casarse. Pero los que están libres del casamiento pueden servir mejor a Dios. Digo pues a los solteros y a las viudas que mejor le fuera quedarse como yo. Pablo era sin compromisos. Pero si no tiene el don de continencia, cásese. Pues es mejor que se case y no que esté en fornicación. Porque la fornicación es pecado. Y miren, la vida sexual ahora es tan sencilla, tan fácil. En la casa donde vive mi mamá está la pensión El Cairo acá. Enfrente está la pensión La Frontera. Y en la esquina, ahí hay que fijar a mi mamita, otra pensión. Usted siéntese ahí un ratito. ¿Qué hacíamos nosotros cuando éramos patojos con los muchachos? Esos van a entrar, muchachos. No, eso no entra. Entran, esos tienen cara que van a entrar.
y era una apuesta. Y mira, regularmente acertábamos. Usted puede, estos vienen a la pensión. ¿Vienen a la pensión? ¿Cómo se entran a la pensión? A todos de 17, 16 años. Yo me dice, ¿cómo este mundo ya no tiene temor al pecado? Usted no puede ver ninguna película que no tenga entonces que se conoció y la otra escena ya están metidos en la cama. Ya este mundo, mire, está degenerado en relación al pecado. Nadie le da miedo el pecado, ni a los creyentes. Ni a los creyentes, que se vuelven incrédulos, como veíamos. Jóvenes, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado. Son pecado. Y el pecado se paga. Tanto así que Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz por el pecado. Usted no piense entonces que porque no le va a pasar nada, que porque no le pasa nada. Mire, el pecado paga. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Esta sociedad se está pudriendo de pecado. Y estamos hablando de una Guatemala conservadora, no digamos allá por donde van nuestros compañeros, ¿verdad? Países más desarrollados, o sea, Dios ni encuentra. Y miren, ¿qué dice? Bueno, si quieres tener una vida sexual, Pablo dice que cada uno tenga su propio marido, pues, y que cada esposo tenga su propia esposa. Se acabó el asunto. Pero la gente quiere tener el placer sin la responsabilidad. Yo aprendí algo en una plática que fui cuando comenzaba ese movimiento del SIDA. Oí una plática de un doctor, y es cierto. Dice, la sensación, el éxtasis más grande del hombre y de la mujer es en el momento de la eyaculación. Entonces decía, piensen en esa responsabilidad que se hay. ¿Cómo una persona no piensa que está pasando algo en el momento donde él tiene más excitación? Entonces, jóvenes, si quieren tener relaciones sexuales, consíganse sus tatuajes en casa, pues. Es sencillo. Y si usted va a decir, es que no había, va a otra iglesia, pues, y consígase a alguien. ¿Verdad? Dice 1 Corintios 7:28, donde estamos, todos son pasajes de 1 Corintios 7. Más también, si te casas, no pecas. También, si tú te quieres quedar para servir a Dios, está bien. Pero si te quieres casar, tampoco te sientas mal de que estás defraudando a Dios. Porque a mí sí me pasó por la mente eso, hermano. Yo estaba tan emocionado de Dios, tan apasionado de Dios, que yo sí pensé en no casarme. Pero conocí a mi vida. Así que cuando Dios me alegra, yo digo, la mujer que tú me diste, ¿ya? Cuando usted no puede, es más fácil que optar por la solución que es la práctica. Si no puedes, cásate. Y si puedes, pues sirve al Señor. ¿Verdad? ¿Preguntas, hermanos? Ya se me olvidaba hacer este. ¿Ah? ¿No? Hermanos, entonces, para terminar, antes de orar, ¿quiénes son los que pueden casarse? ¿Solteros? ¿Viudos? Y divorciados. Divorciados, estoy hablando de divorciados cristianos. Ya los otros es otra situación, pero los cristianos.
Aquí hay una diferencia. Tenemos dos. ¿Quién de los dos puede casarse según la Escritura? El que fue traicionado. El que fue traicionado. El que traicionó dice que ya no puede casarse. Vive en un continuo adulterio. Vive y muere en pecado. Ahora, yo he conocido iglesias, como no son capaces de leer y entender la Escritura, he conocido personas que están en la iglesia, no pueden bautizarse, no pueden tomar la cena del Señor, no pueden tener un ministerio. ¿Por qué? Porque el hombre, picaflor, ¿verdad?, se fue y tuvo otras mujeres y ella tiene que pagar. La Biblia dice, yo no puedo meter a mi hijo, dice, a tal servidumbre. ¿Quién es el que tiene que pagar el pacto? El que se fue. Usted haga su vida de nuevo. Haga su vida de nuevo. Porque usted no fue infiel. Usted nunca va a cometer un adulterio. ¿Estamos? En el cielo no diga que nadie se lo dijo. No va a parar y les dice, yo se lo dije. ¿Estamos? Y jóvenes, es mejor no casarse. Pero si quiere aflicción de espíritu, nuestro Dios y nuestro Padre, te damos mil gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esta plena mención. Como tú nos das información en el capítulo 7 de 1 Corintios. Cuando personas, Señor, que han vivido mal en su vida, pero te encuentran. La Biblia dice, así como te encontró Dios, así quédate. Porque hay personas que les piden a otros que regresen a solucionar su vida. Cuando la Biblia dice, así como te encontró el Señor, así quédate. Empieza de nuevo. Porque tienes una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a no vivir en ataduras de hombres, mujeres que no interpretan la Escritura como se debe. Ayúdanos a vivir a la luz, Señor, de que lo que tu misma palabra, Señor, nos enseña en esos temas tan delicados, tan difíciles, pero con tanta luz que tú nos das. Bendice, Señor, este momento, bendice la vida de los hermanos, bendice la vida de los jóvenes, guárdalos, Señor, guárdalos en su sexualidad. Es el pecado donde los jóvenes regularmente ceden. Yo te pido que tú los guardes. Guarda su cuerpo, guarda su mente, guarda su corazón. Te bendecimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.